Hoy tenemos una nueva sesión facilitada por Yodra de nuevo, pero esta vez la acompaña Iván Santos. En la sesión de hoy vamos a hablar, bueno, vamos a hablar, van a hablar sobre CQRS, que si no me equivoco es un patrón orientado a sincronización de microservicios, a eventos, de mandar eventos y sincronizar entre sí los servicios y que funcionen bien y evitar conflictos. Y igual me estoy tirando un triple terrible, pero al final de la charla veremos si es cierto o no. Como decía Cristian, CQRS es un patrón diseñado a alto nivel para arquitecturas y destinado a aplicaciones con gran carga de rendimiento, ¿no? Para mejorar su performance. Y con este patrón lo que hacemos es que desacoplamos mucho la lógica porque la hacemos por acciones. Si se acuerdan en la charla, bueno, en la mesa redonda que tuvimos de arquitectura hexagonal, estuvimos hablando un poco de eso y yo hablaba un poquito de dividir un poco la arquitectura en esas acciones, ¿no? En la parte de crear, pues tenerlo ahí como muy encapsulado a acciones muy pequeñas, y un poco lo que hace CQRS es eso, ¿no? Ir teniendo como esas acciones chiquititas que luego puedes ir combinando de alguna manera, ¿vale? Por un lado vamos a tener los commands, que simplemente son un DTO, es inmutable y nos sirve para realizar modificaciones dentro del sistema. O sea, en los commands lo que vamos a hacer es decirle al sistema que queremos modificar algo, eliminar algo, crear algo. Y los commands, la particularidad que tienen es que no devuelven nada. Y esto es como bastante importante porque cuando tenemos que dividir la aplicación en la parte de comandos y ahora la que vamos a ver en la siguiente, tenemos que tener muy claro dónde vamos a devolver cosas y dónde no. Entonces, por otro lado, tenemos las queries, que lo mismo, es un Data Transfer Object, también inmutable, pero en este caso son para pedir cosas, ¿no? Solicitamos información de un usuario, o sea, queremos obtener un usuario, pues get user, eso va a ir siempre por el lado de query, y esto sí nos devuelve algo, ¿no? Nos va a devolver toda la información de un usuario. No lo mencioné antes, pero bueno, que cada uno tiene como sus métodos de HTTP que se suelen utilizar. En los commands son todos los de modificación, post, put, pat y delete. Y en las queries solamente el get, ¿vale? Luego, por otro lado, tenemos otra pieza que son los command bus o query bus. Esto se crea como una interfaz y es la encargada de recibir estos comandos o queries y de saber a quién tienen que llamar, a qué handler tienen que llamar o a qué servicio. Y simplemente se usa para desacoplar el controlador de la decisión de la lógica de negocio que tiene decidir a qué handler tiene que llamar, ¿no? Entonces se encarga el command o el query bus y quitamos esa parte, esa responsabilidad del controlador. Y un poco para que se entienda esto mejor, lo que tenemos es nuestra capa de controllers, como siempre, donde vamos a recibir las diferentes peticiones, post, put, lo que sea. Y aquí lo que hacemos es que el controller va a ser el encargado, con los datos que le llegan por esa petición, de construir el comando, el DTO que habíamos visto antes, y de pasárselo al command bus. Y el command bus va a llamar a nuestro command handler o service, que se suele ver también en otras arquitecturas con ese nombre, que es el encargado de realizar toda la lógica de negocio, de comprobar cosas, etc. Y luego este command handler va a ser el encargado de escribir en una base de datos. Hasta aquí más o menos es como se suele ver la mayoría de arquitecturas, ¿no? Que recibimos algo, escribimos en una base de datos y retornaríamos aquí, ¿no? Como en CQRS hacemos una división por qué es lo que se pide y qué es lo que solicitamos, las acciones que solicitamos y qué cosas pedimos, tenemos dos bases de datos. Entonces, por otro lado, vamos a tener la parte de las queries. Entonces, si queremos solicitar información de un usuario, vamos a entrar por aquí y lo mismo, el controller va a ser el encargado de definir el query DTO, la query en sí, pasársela al command bus y este llamar al query bus y este llamar al query handler. Y en este punto lo que hacemos es solicitar a una base de datos distinta los datos.
A la parte de arriba se le llama Write Model y a este de aquí abajo, Read Model, modelo de lectura, modelo de escritura. Entonces, en el modelo de escritura que tenemos, pues todos los datos de nuestras entidades los vamos guardando ahí. Como hemos hecho en la mayoría de las aplicaciones, pues todos los datos de un usuario, su identificador, nombre, apellido, no sé, todos los datos que necesitemos para nuestro sistema, ¿no? Aquí no hay ninguna distinción en concreto. La que tiene algo diferente es el modelo de lectura, que es donde vamos a guardar. Yo puse aquí algo parecido a una vista. ¿Por qué? Porque realmente no vamos a tener los datos completos que tenemos en el modelo de escritura, sino que simplemente una representación que queremos de ellos. Por ejemplo, usuarios, solamente me interesa tener sus nombres y sus correos electrónicos y su saldo en la cuenta, por ejemplo. Pues a lo mejor el saldo en la cuenta está en otra tabla, pero yo puedo tener en el modelo de lectura esta representación para consultarla de manera más rápida. Todo lo que hacemos aquí, separando esto, es un poco eso, ¿no? Para facilitar más rápido la obtención de datos por el modelo de lectura y distinguir un poco esas dos partes. Vale. Yodra hasta ahora, ¿no?, nos ha estado explicando un poco CQRS, ¿no? Yo voy a empezar ahora a explicar un poco también Event Sourcing y también compararlo un poco con CQRS, ¿no? Comúnmente suelen utilizarse Event Sourcing con CQRS y implementar como estos dos patrones juntos. Pero también es verdad que en Event Sourcing podríamos simplemente tener aplicaciones como las que solemos hacer tradicionalmente sin CQRS y una única base de datos. En este caso, esa base de datos, y que es la principal diferencia de Event Sourcing con lo que solemos trabajar, es que esa base de datos, en lugar de guardar nuestras entidades, los datos del usuario o lo que fuera, guardamos eventos. Cada evento que se produce en el sistema se guarda en esta base de datos. Y es la principal diferencia que tenemos. Ahora voy a comentar un poco el caso en el que usamos CQRS con Event Sourcing. En este caso, voy a anotar un poquillo. La única diferencia que tenemos es que aquí en la parte de cuando recibimos un comando, lo que va a generar ese comando es un evento, aplicará toda su lógica y finalmente generará un evento que lo publicaremos en nuestra base de datos. En última instancia puede ser una base de datos, pero podría ser una API, lo que fuera. Es lo que se denomina Event Store. Y simplemente lo almacenamos ahí. Cada vez que se produce un evento, almacenamos. Y una vez hemos almacenado el evento, además publicamos un evento en nuestro Event Bus. Es el único cambio que tenemos con lo que yo ahora nos explicaba de CQRS. Y luego tendremos nuestro modelo de lectura u otros componentes externos que estarán escuchando eventos de ese Event Bus y reaccionarán frente a ellos. En el caso del modelo de lectura, actualizará su modelo de lectura y en el caso de otros componentes, pues harán otras lógicas que ellos tengan definidas, ¿no? He nombrado varias cositas, ¿no? Por ejemplo, agregados. Un agregado es como un concepto un poco que viene de DDD, de Domain Driven Design, y al final es como un objeto que engloba otros objetos de dominio y que no tienen sentido que estén por separado. Por ejemplo, en el caso cliente, según la lógica de nuestro negocio, no tiene sentido que una cuenta de nuestro banco no esté dentro de un cliente, porque no puede haber una cuenta sin que pertenezca a un cliente, ¿no? Pues estos serían nuestros agregados. También hemos hablado de eventos, ¿no? Y un poco lo que define un evento es que es algo que ha ocurrido en el pasado, ¿no? Y esto es un poco la tabla de eventos, cómo la almacenaríamos en nuestro Event Store, ¿no? Tendría un ID, un ID de agregado, un aggregate ID, que lo que nos permite es identificar ese agregado concreto y el tipo de evento, que como vemos siempre tiene que estar escrito en pasado, en plan client created, bank account created, etcétera, ¿no? Es un poco la lógica de negocio de una aplicación, entre comillas, bancaria, ¿no? Y luego tenemos el payload, que el payload son básicamente todos los datos del DTO que antes nos comentaba Yodra, que son necesarios para poder aplicar ese evento que estamos viendo. Todos estos datos, como hablamos antes, todos estos eventos son escritos tanto en base de datos como son enviados posteriormente a nuestro Event Bus, en el que se envían por orden. Cualquier otro componente de nuestro sistema o incluso sistemas externos, si así lo decidimos, estarán escuchando los eventos que ocurren a través del Event Bus y reaccionarán frente a ellos. En el caso de, por ejemplo, tener un balance subtracted, pues lo que haremos es, a lo mejor tenemos, aparte de actualizar nuestro modelo de lectura, podremos tener un sistema que notifica a los usuarios y que les dice que
que le han cobrado algo en su cuenta. Y nada, vamos también a ver un poquito un caso de uso, ¿no? En este caso, lo que hemos representado es un poco el caso de uso de realizar una transferencia bancaria. Está un poco simplificada, pero a grandes rasgos es lo que conocemos habitualmente. Y básicamente tenemos un comando que es make transfer, que lo que hacemos es, tenemos la cuenta a la que vamos a enviar el dinero y la cantidad de dinero que vamos a transferir. Generamos ese comando con el DTO y lo enviamos al command bus, que decidirá a qué command handler enviarlo. Entonces, ese command handler pues tendrá que aplicar una lógica. En nuestra cabeza pues tenemos que, para poder realizar una transferencia, pues básicamente tenemos que tener saldo en la cuenta suficiente. Pues para poder realizar eso, estamos en el modelo de escritura y por tanto tenemos que pedir todos los eventos a nuestro Event Store, a nuestra base de datos de eventos, todos los eventos relacionados con este usuario. Una vez tenemos todos esos eventos, los aplicamos de forma ordenada sobre un agregado vacío y obtendremos el estado actual de nuestra cuenta. Como vemos, esto puede ser un proceso bastante lento, dependiendo del número de eventos que haya, ya que tenemos que traerlos primero y reconstruir nuestro agregado después. Una vez realizado esta tarea y obtenido el saldo que tenemos en la cuenta, pues en caso de que tengamos suficiente saldo, enviaremos un evento, almacenaremos un evento de transferencia realizada y en el caso de que no tengamos, pues transferencia cancelada. Y lo mismo que de manera paralela enviaremos nuestro evento de transferencia aceptado o cancelada a nuestro event bus. En este momento habrán diferentes componentes que estarán escuchando, que estarán suscritos a estos eventos y por tanto reaccionarán frente al mismo. Lo que hablábamos antes, tenemos nuestro modelo de lectura que actualizaría el saldo de nuestra cuenta y nuestro sistema notificador que nos avisaría de que la transferencia o se ha realizado correctamente o ha sido cancelada porque no teníamos saldo. Y nada, para finalizar un poco, también queríamos hablar de las ventajas e inconvenientes que tiene en este caso, utilizar event sourcing con respecto a otro tipo de sistemas, ¿no? Una de las ventajas claras junto con la escalabilidad es la auditoría, ya que por defecto, al aplicar event sourcing tenemos un lugar, una fuente única de la verdad donde tenemos todos los eventos que han ocurrido en el pasado en nuestro sistema. Por tanto, podríamos reconstruir el estado de cualquier objeto que tengamos, de cualquiera de nuestros agregados, al estado que tenía en un momento X del tiempo. Entonces, esto nos permite verificar qué ha pasado en un momento dado sin mayor complejidad, vamos. Luego, atomicidad, ya que todos los componentes, todos los comandos se ejecutan de forma atómica y por tanto ahí no tendríamos ningún otro tipo de problema. Y finalmente, escalabilidad, ya que simplemente tendríamos que enganchar nuevos componentes a nuestro event bus y reaccionar frente a estos eventos de la forma que queramos, ¿no? Y entre los inconvenientes, pues el primero de todos es el que nos nombraba Yodra antes, que es la inconsistencia eventual, que es que podemos tener puede haber ejecutado un comando en nuestro modelo de escritura y que inmediatamente consultemos nuestro modelo de lectura y que no esté actualizado, pese a que ya se ejecutó el comando, ¿no? Luego tenemos cierta complejidad añadida, como hemos visto, que tenemos que añadir ciertos componentes más a nuestro sistema, como pueden ser los diferentes buses o incluso el Event Store para manejar colas o lo que fuera, ¿no? Luego, que este es un tema que podemos hablar en largo y tendido, vamos, versionado de eventos. Ya que este tipo de sistemas, la base de datos de escritura es inmutable. Por lo tanto, que si tenemos una versión nueva de un evento, en realidad una de las estrategias que se suele usar es que sea tratado como un evento diferente. Por lo que tendríamos que aplicar diferentes estrategias que permitan reconstruir el agregado en función de la versión del evento que será tratada como eventos diferentes, ¿no? Entonces tendríamos que suscribirnos también a otros tipos de eventos de las diferentes versiones, vamos. Luego, y algo que es obvio también, es la necesidad de este almacenamiento, que ya no guardamos el estado de nuestras entidades, ¿no? Sino que ahora almacenamos todos los eventos que ocurran. En una tabla al final tenías una fila por cada entidad y ahora vas a tener múltiples filas por cada evento que ocurra con respecto a esa entidad, ¿no? Y finalmente, lentitud en operaciones de lectura. Esto sobre todo en el caso en el que aplicamos event sourcing sin CQRS, ya que tendríamos que obtener todos los eventos que han ocurrido para un agregado de nuestro Event Store y reconstruirlo aplicando en el orden correcto todos los eventos.
Cosa que en este caso se podría solucionar tanto aplicando CQRS con event sourcing como usando estrategias como suelen ser tomar snapshots, que básicamente es, en lugar de reconstruir nuestro agregado desde el inicio de los tiempos, cada X número de eventos o cada X tiempo, almacenamos nuestro estado y la siguiente vez nos traemos todos los eventos que han ocurrido después de ese evento, por ejemplo, el evento número 100, pues nos traemos todos los siguientes, o después de la fecha que hemos elegido como para tomar nuestro snapshot. De esta forma, simplemente lo que haríamos es reconstruir nuestro agregado con un menor número de eventos, que no implica que tengamos que traernos una gran cantidad o no, dependiendo del tiempo que establezcamos ahí. Y en la siguiente transparencia ya les dejamos unos cuantos recursos Vale. de donde nosotros hemos mirado cositas y Hay tal. una pregunta. Ricardo dice que si los test de integración son un inconveniente gordo o no. Hacer test de integración con este tipo de arquitecturas cómodo y complicado, si se han visto o se han enfrentado a ellos, puede llegar a ser. ¿Integración hasta dónde? O sea, que O sea, utilizando el event sourcing, hacer test automáticos de todas las piezas trabajando juntas. de enviar el evento hasta la base de datos, que se envíe al bus y después recogerlo por la query. Exacto. Bueno, sí, testear todo ese flujo de alguna forma. Sería muchísimo, no es que sea más, a lo mejor peor o mejor, sino que lleva muchísimo más trabajo que un test de integración de una API común, ¿no? Sí, de todos modos, yo por lo menos donde lo estuvimos, bueno, estuvimos Iván y yo, si yo no recuerdo mal, testeábamos primero una parte y luego la otra. O sea, primero como si estuviéramos haciendo solamente lo que es un post hasta que se escribe en base de datos. Esa parte sí la comprobamos completa y luego la parte de la lectura y luego test de lo que es la parte del bus, ¿no? De que si hay un evento pendiente de leer, que el listener esté escuchando y lo recoja y cree el evento que tiene que crear realmente. Pero como que cada una por separado, no llegamos a hacer un test completo, digamos, en tu end ahí, porque viene a ser de un lado al otro. Total. Sí, es que encima muchas veces algunas de estas piezas las usamos en plan en servicios externos, en plan Exacto. podemos tener nuestras colas o lo que fuera. ¿Sabes? Vale. Y a mí una pregunta que me nace aquí es ¿cuándo utilizarlo y cuándo no? Estos patrones. Es lo que más a lo mejor pecamos de sobreingeniería a veces. Totalmente. Bueno, es lo primero que comentaba, que lo suyo es que sea para sistemas realmente grandes, que necesites un poco más de ganar en performance y en todo esto, ¿no? Si te vas a hacer un API normal, pues seguramente no necesites hacer todo este trajín. A mí lo que sí me gusta un poco es, o sea, aquí la parte más gorda está en infraestructura realmente, que es crearte 2 bases de datos, tener un sistema para el tema de los eventos, la cola, etc. Pero la parte de la arquitectura de separar por acciones y tal, a mí me gustó muchísimo. Y creo que ayuda bastante a que encapsulemos mucho la lógica de cada cosa, ¿no? De que si estamos haciendo creaciones de usuario, no las mezcles con eliminación de usuarios, sino que esté todo muy encapsulado. Sí, yo con respecto a eso, Ricardo, también, en la parte de event sourcing, o sea, casa muchísimo con sistemas donde requeriramos auditoría, básicamente. Por ejemplo, imagínate un sistema de logística donde queramos tener trazabilidad de los alimentos. Tener eventos nos garantiza que ya vamos a saber todo lo que ha pasado con esos alimentos, por ejemplo, o en un banco que quiere saber todo lo que ha pasado, pues casa directamente con esto y te ahorras tener un sistema como independiente que te garantice esa auditoría, sino ya por defecto te lo da. Otra pregunta es, a nivel gestión de proyecto, cuando centras tu proyecto en eventos, ¿cómo gestionáis eso? O sea, ¿cómo a lo mejor documentáis? ¿Cómo os aseguráis de que todo el mundo que entre a ese proyecto sepa hacia dónde van todas las llamadas o todos los bases estos? Porque a mí me cuesta, bueno, a nosotros nos cuesta mucho que todo el mundo se entere de qué pasa en cada momento. O sea,
al final, si tú no tienes tu código en el repo de GitHub, sino que empiezas a llamar a un montón de servicios externos, como que se pierde esa trazabilidad y a veces es complicadísimo pues darte cuenta de qué está pasando en realidad. Eso, ¿cómo lo gestionáis? O sea, yo no sé si en este caso, Ricardo, vas un poco por el tema que te voy a decir, pero algo que es súper importante, ¿no? Sobre todo cuando empiezas a trabajar en sistemas de este tipo, es comenzar con, por ejemplo, con un event storming, donde todas las personas que vayan a estar implicadas, y sobre todo negocio también, que al menos haya alguien de negocio, te ayuda a definir qué eventos van a ocurrir y tener eso documentado, por ejemplo, en un Miro donde se decida, porque te ayuda un montón a saber un poco qué eventos existen en tu sistema y cuáles pueden existir según negocio, ¿no? Entonces, yo creo que puede ser un buen punto de partida. Vale, entonces entiendo que los eventos no van tanto definidos por la aplicación o el servicio en sí, sino definidos más bien por el negocio, las diferentes acciones que necesita gestionar. Vale. Los bases, lo que ustedes llamáis bases, el command bus y el query bus, también se puede utilizar no solamente como en router de alguna forma, sino también se puede utilizar como balanceador de carga y demás, ¿no? O sea, y se utiliza para eso también, ¿no? Pero balanceador de carga, ¿en qué sentido? Porque para eso también hay otras cosas en la infra. De hecho, en el curso de Codeli lo cuentan bastante bien. Ellos hacen el ejemplo con crear un vídeo, ¿no? Entonces, tú tienes el crear un vídeo por API, llamando un curl, o crear un vídeo por CLI, ¿no? Por comando. Pues tú simplemente vas a tener dos controllers que cada uno de esos controllers va a tirar del mismo command bus. Porque simplemente pues uno va a recoger la información a través de la request que te llega, construye el command y se lo pasa al command bus, y el otro pues desde el CLI construye el command y también se lo pasa al command bus, pero de ahí para adelante todo es lo mismo. Vale, vale. Las veces que he trabajado yo con el tema sistemas de eventos y bases, a mí lo que me sirvió mucho, para lo que nos sirvió mucho en el proyecto de cuestión era, porque cada evento que nos llegaba lanzaba una acción, y esa acción consumía muchos recursos. O sea, y consumíamos los varios hilos que teníamos de procesos, y entonces podíamos tener a la vez 4 procesos ejecutándose al mismo tiempo. Entonces, nos venía muy bien el tema de los eventos, porque cada vez y terminaba un proceso, comprobábamos si había un evento nuevo y lanzábamos un nuevo proceso. De esa manera no saturábamos la aplicación y no arrancamos 10 procesos a la vez y se caía el servicio porque se quedaba sin recursos o ocurría cosas así. Entonces, de alguna manera sí vale para balancear la carga, pero es más bien ya como lo gestiones tú internamente. Pero no está pensado para eso como tal, en la experiencia que yo tengo. O sea, a la hora de empezar un proyecto, a lo mejor ustedes empezaríais o a la hora de analizar el problema, ¿no? A ver qué infra ponemos y demás. ¿Empezaríais por aquí o a lo mejor, como dice Cristian, hasta que no lleguemos a un punto de que no sea sostenible X servicio, pues ya pasamos a esto? No sé si me explico. No sé si, o sea, Sí, empezar con deuda técnica en ese sentido. sí. Yo creo que como con todo, ¿no? Todo es, mientras más simple mejor, y según vayamos dándonos cuenta de que tenemos que tirar hacia otro lado, la única es prepararnos para si tenemos que llegar a ese cambio, ¿no? A pasar a CQRS o Event Sourcing. Quizás si te lo estás oliendo a lo mejor al principio, pero todavía no estás seguro y quieres pues estar bastante preparado, es lo que decía antes, ¿no? Prepara tu tu arquitectura para que ya esté separada por comandos, queries y demás, ya tengas esa base que te va a servir tanto para una API tradicional o para una aplicación tradicional como para CQRS, y ya luego le enganchamos la infra correspondiente, ¿no? Completamente de acuerdo, la verdad. Así, hablando un poquito de más cositas, Amazon tiene un montón de servicios para poder llevar esto a cabo. O sea, tiene un montón de piezas. Tiene el AWS SNS, que sirve como, es una especie de bus, ¿no? Y demás. Después otra cosa que igual
es muy difícil de explicar, o sea, de explicarme yo ahora para lanzar la pregunta es cómo securizas todo esto. En plan, Uf. ese es el tema. O sea, cómo cada pieza tú sabes que estás llegando de un sitio seguro y es seguro. O sea, por ejemplo, si son con piezas de Amazon, sí que con Cognito, que es un servicio de autenticación y de seguridad, sí que cada pieza al final va a tener Cognito y entre cada comunicación va a pasar un token y en cada pieza va a comunicarse con Cognito a ver si es seguro o no. Pero si no trabajas con Amazon o con otros servicios similares, esa gestión es peliaguda, ¿no? Está divertida. Ahí, sí. Ahí básicamente, o sea, al final es, Cognito en este caso, lo que nos hace es de autoridad certificadora. Nos garantiza que él va a encargarse de manejar esos tokens y cada pieza tiene su token, o sea, él nos garantiza que eso está así. De otra forma, tendremos que montarnos nuestra propia entidad nosotros, o sea, y poder garantizar ahí la seguridad entre cada pieza. Al final es un token que valida si es válido o no, es tirar un poco de OAuth ahí y manejar eso, pero sí es verdad que manejarlo en cada pieza es complicado, tienes que tenerlo, tienes que garantizar que esa entidad siempre está accesible porque es lo que te va a garantizar que tal. Entonces, o sea, es complejo. O sea, son muchas piezas además. Pasó también, no estaba Jorge, que seguramente lo mencionaría, Buster, que lo creó una empresa de aquí, de IL Monkey, y es básicamente para trabajar de esta forma, ¿no? Es como un framework para trabajar con CQRS y en source. Uy, Estaría bastante interesante hacer algún proyectito de prueba y tocar código y romperlo, que eso siempre mola. Tengo una pregunta por curiosidad más que nada. Cuando han trabajado con CQRS, ¿ha sido todo de forma manual o utilizando alguna librería que les ayudase un poco a tener ese andamiaje o a coger el aprendizaje de cómo se debería utilizar para después pasar a hacerlo más de forma artesana? Nada, nosotros a tope ahí, a pelo. Con el pello por delante. Sí, sí, sí. Sí, pero la verdad, o sea, nosotros, lo que dice Yodra, hemos trabajado siempre haciéndolo nosotros, pero, o sea, es verdad que hay 1000 herramientas que nos pueden ayudar mucho, ¿sabes? O sea, que no hace falta siempre creártelo todo por tu cuenta. Pero... Hombre, yo lo veo útil sobre todo porque te puede aportar mucho a la hora de aprender y ya después soltarte y decir, bueno, pues ya no necesito apoyarme en herramientas, entiendo el concepto, he hecho cosas que están en producción y he profundizado el concepto y ahora ya puedo soltarme a hacerlo de una forma no tan restringida. Aquí quizás también es porque, bueno, nos tocó aprenderlo directamente en algo real, ¿no? Entonces, bueno, alguna prueba de concepto y tal, pero no fue que nos pusimos a estudiar esto porque nos apetecía, sino que directamente nos tuvimos la necesidad por el proyecto. Y en el proyecto que no hemos hablado de él, lo vamos a mantener anónimo. En realidad, ¿cuánto creen que hacía falta? No sé si alguna vez supieron valorar cuánto benefició este sistema frente a haberlo hecho sin eventos y sin CQRS, ¿no? ¿Cuánto valió la pena hacerlo así? Yo trabajé en varios proyectos allí que usaban CQRS, ¿no? Y bueno, sobre todo event sourcing en realidad. Entonces, el primero de ellos obviamente era casi prueba de concepto y no había necesidad de usarlo. Y ya en eventos posteriores, ya en proyectos posteriores, ya sí que la verdad que aportaba bastante, sobre todo por el tema auditoría que era súper necesario. Si no hubiera sido por eso, yo creo que ni siquiera hubiera sido necesario tener event sourcing ahí. Luego yo estaba en otros proyectos en los que como que es bastante claro que esto sí aplicaría y que sería bastante útil. ¿Y qué lo viste? Porque el número de peticiones era muy alto. Y la comunicación con otros sistemas, el tener que sincronizar de algún modo qué es lo que está pasando en un sistema central o algo así, con muchos microservicios o muchos servicios directamente.
En lugar de estar trabajando con peticiones y demás, es que como mucho más fácil que en vez de notificarnos por peticiones sistema a sistema, directamente yo lanzo un evento y ustedes hagan lo que tengan que hacer, ¿no? Ujú. Sí, yo en mi caso cuando fue útil fue precisamente eso, que tienes un sistema que tiene como el centro de datos y cuando haces una modificación, una creación, tienes otros 5 servicios que tienes que actualizar su información o de alguna manera comunicarse. En lugar de hacer 5 peticiones a diferentes servicios, pues lo mandas al BAS y ya lo leen ellos, cada uno de ellos pues lee su información y lo actualiza cuando ellos puedan o cuando ellos lo necesiten. En este caso es como que encaja perfectamente el uso. Y una duda, ¿tenéis DevOps para lanzar todo esto o lo hacéis vosotros? En los que yo he trabajado, habían, por ejemplo, teníamos una API que al final actuaba como el Event Store allí y era desarrollada por los propios desarrolladores del equipo y tal. Incluso teníamos que mantenerla, etc. Y en las pruebas teníamos un Docker donde la lanzábamos y tal, pero luego era un servicio independiente que nos proporcionaba almacenamiento. Pero al final era una API, a grandes rasgos era una API que se encargaba de guardar, almacenar datos. Pero, o sea, que creo que no me explique bien. O sea, ¿tenéis una persona que se encargue de desplegar esto? Un No. DevOps. Es que DevOps es una filosofía. No, no, bueno, pero eso es lo que yo creo también, ¿no? Que los desarrolladores deberíamos de tener un poco ese rol también de un poco sistemas ahí y un poco lo llevábamos nosotros también. Es que, bueno, con todo esto, al final, sí, esa filosofía está muy bien, pero es que hay veces que crece y que sí que es verdad que una personita ahí no vendría mal. A una persona más Claro. pero bien, vendría a ser como un rol de sistemas también, ¿no? Sí, exacto. Sí, sí. Ah, es una duda, porque nosotros no tenemos tampoco. En nuestro Nosotros somos nosotros. caso no nos guisábamos nosotros y no nos comíamos nosotros. Está guay. Kubernetes for the win. Yo soy también bastante partidario de que el equipo se encargue de todo. Que tengas una persona que sepa más de infraestructura y pueda ayudar está muy bien, pero no tanto delegárselo, sino hacerlo en equipo e intentar que no haya dependencia. Sí. Pero es verdad que hemos pasado a llamarle DevOps realmente a gente que trabaja en sistemas, que en teoría pues se supone que no sería la idea, pero ha pasado con todo. En la agilidad también se suponía que era para reducir la brecha entre negocio y tecnología y tampoco ha ocurrido, en verdad. Al final volvemos a traer los mismos conceptos y formas de antaño con palabras nuevas. Es inevitable, yo creo que pase un poco. Hombre, hay proyectos que son muy grandes a nivel de infraestructura, que necesitan definitivamente especialistas en escalabilidad a nivel de pues Nginx, caché, todo este tipo de cosas, ¿no? De sistemas puramente. Necesitas que trabajen ahí codo con codo porque hay retos que son muy grandes. Exacto. Sí, incluso en la nube también estamos llegando a un punto en que tienes que saber un montón para manejar bien todo lo que te ofrece. Exacto. Bueno, ayer mismo me petó una cosa en producción porque me faltaba una mini policy por poner. Plan de no sé cuántos servicios o de Amazon. Faltó en uno una policy y estábamos rompiendo una cosita en producción. Y fue una cosita súper chiquitita. Pero pues, a veces, como estás con todo, te despistas a veces. Pero bueno, Claro. cosas que pasan. O sea, tener especialistas siempre ayuda un montón. Y el tema de la infraestructura como código también nos quita de muchos problemas. No tener que hacer las cosas ahí gráficamente, sino que las puedes automatizar, diversionar y todas esas cosas buenas y testar también. Una cosa es que alguien te explique Terraform y luego lo hagáis en equipo y otra cosa es que que no tengas ni idea, lo tengas que montar tú todo desde cero y venga, el equipo que lo haga, hombre. No, quizás no es bueno, seguro que no es lo más práctico ni lo más productivo. Que todo el mundo tenga que aprender de cero todo por su cuenta. Eso no, así tardaríamos años en hacer cualquier cosa.
gracias a todos por venir y a Yodra y Iván por la presentación. La verdad que eso, buena introducción. Me aclaré la mente, separé SQRS de Event Sourcing, que lo tenía todo en un mismo saco.